Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver lo que son los conceptos introductorios a lo que es programación básica. No podemos arrancar la asignatura sin antes comprender qué son algunos conceptos que engloban todo lo que es programación. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar con lo que es el concepto de computadoras y lenguajes de programación como primer capítulo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la informática. Estoy seguro que muchos de ustedes están en esta carrera porque deben tener alguna inclinación por la tecnología, ¿no? Entonces la informática, en pocas palabras, en resumidas palabras, no es más que el estudio de la información automatizada, ¿no? Un concepto sencillo, bueno, también existen otros conceptos, pero el concepto más importante que de alguna manera bajo mi lógica que representa este término es la automatización de la información, ¿no? Entonces tú has debido observar que todos los procesos que nosotros comúnmente realizamos hoy en día se han automatizado, ¿no? Inclusive el hecho de la enseñanza. Nosotros no podríamos estar ahorita en una sesión presencial por la pandemia, pero gracias al uso de las tecnologías podemos compartir. Ustedes están viendo información desde casa y están escuchando todo lo que yo estoy hablando. Si están viendo y están escuchando, está llegando información que posteriormente se convierte en audio y en video, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información se ha automatizado. Desde los mensajes que tú envías desde tu celular hasta, por decir, los videos que puedes hacer por una videollamada. E inclusive, se me ocurre, por decir, el tema de la automatización de industrias a través de, por decir, sensores, ¿no? Imagínate que existe fuego y te llega a tu celular de que una de tus fábricas están incendiando. Entonces, todos estos elementos están asociados a la automatización de la información. Hoy en día información las tenemos por todos lados distribuidas en forma física. Por ejemplo, los libros anteriormente eran elementos que estaban de forma física y tú tenías que tener un libro para poder estudiar algún material físico. Hoy en día inclusive los libros se los manejan de forma digital. Entonces la informática, recuerda que es el estudio de la información, ¿no? Si quieres verlo desde este punto de vista, información automatizada, ¿ya? Entonces lo que se quiere es automatizar toda la información. Si no logramos automatizar la información, probablemente vayamos a tener algunos inconvenientes en algunos modelos de negocio. Durante la pandemia tú has debido observar que muchos modelos de negocio han tenido que cambiar su forma de trabajar, inclusive en el proceso de ventas. Si yo tenía, por decir, mi tienda de ropa, por el hecho de que la pandemia de alguna manera no me permitía abrir mi negocio, entonces yo tenía que variar o cambiar mi manera de pensar. ¿Qué es lo que hacía? Tomaba fotografías a las prendas y las publicaba por algunos medios sociales. Es decir, que la prenda como tal, tú no la veías, no la palpabas, pero podías ver una foto de ella que ya te daba una impresión de cómo era dicha prenda. Entonces se ha automatizado. Entonces, gracias a la informática, muchas de las comodidades que tenemos hoy en día están automatizadas y podemos utilizarlas fácilmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de automatización de procesos, también tiene que llegar a nuestra cabeza el término de lo que es hardware y software. A grandes rasgos, alguna vez todos debí escuchar esto. Lo estoy ofreciendo de forma resumida. Cuando hablamos de hardware, ¿no? Algunas veces a modo de chiste es todo aquello que podemos golpear, si quieres verlo así, o podemos palpar, ¿ya? Lo que yo siento. Es decir, el hardware es aquello que es la parte física, la parte dura de un conjunto de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando más propiamente de la computadora. La computadora es el dispositivo que ha sido la base y la esencia de lo que es la informática, ¿no? A partir de la computadora han empezado a surgir dispositivos tal vez un tanto más pequeños, más cómodos, como las tabletas, los dispositivos móviles, las portátiles, pero al final de cuentas todos nos han surgido de lo que era este término de lo que es un computador. Entonces, en el computador todo aquello que se puede tocar, todo aquello que es tangible, se lo conoce como hardware, ¿no? Por decir, un mouse, un teclado, o una pantalla, ¿no? Una pantalla son elementos o dispositivos que se los conoce como hardware. Y para nosotros también podemos hablar de lo que es el software, ¿no? En nuestra asignatura vamos a empezar a crear software o aplicaciones pequeñas que van a tener una utilidad un tanto peculiar, que van a estar vinculadas a problemas matemáticos, ¿ya? Entonces, software es todo aquello que podemos utilizar dentro de la computadora o dentro de un dispositivo. Si quieres verlo de manera más sencilla, puedes asociar el tema de software a lo que son las aplicaciones. Entonces, si yo te hablo de aplicaciones, estoy muy seguro que tú puedes fácilmente poner a tu cabeza lo que son WhatsApp, Facebook, yo que sé,
alguna aplicación. Por ejemplo, tú tienes Meet en el dispositivo móvil y otras aplicaciones que tú has instalado en tu celular. Lo mismo ocurre en la computadora, ¿no? Las aplicaciones son los programas que tú instalas, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. Tal vez tú has instalado un Photoshop, un Illustrator, un Adobe Maya, un AutoCAD, etcétera, etcétera. Esas son todo lo que son aplicaciones. Es toda la parte lógica. El hardware es la parte dura, ¿sí? Esta es la parte dura, la parte que se toca, y el software es la parte lógica. Sin ambos elementos, sin coordinación de ambos conceptos, no existiría el término de computador y no existiría más allá lo que es tecnología. Cualquier componente diseñado a nivel tecnológico tiene como base el uso de hardware y software. Es decir, si tú diseñas, por ejemplo, un dispositivo que va a ser el sensor de una fábrica, donde por decir tiene que identificar si es que existe humo o fuego, ese es un dispositivo físico, es un accesorio, es un elemento como tal que se instala dentro de una pared o en una parte de una edificación, ¿sí? Y para que este dispositivo pueda dar y notificar algún movimiento o algún cambio de temperatura, utiliza un pequeño software que notifica o ejecuta algo. Entonces, todos los elementos que hemos visto están asociados con hardware y software. Hasta inclusive hoy en día lo que son el tema de los juegos más inteligentes para los niños, ¿no? Entonces, ambos van de la mano. Entonces, gracias a ambos elementos, nosotros ahora vamos a hacer más énfasis en lo que es el software. El software, como te digo, son las aplicaciones. En la carrera tú te vas a formar en una rama, como parte de la especialidad de tu formación, va a ser en el desarrollo de software. Es decir, que tú vas a aprender a crear software, no a utilizarlo, sino a crearlo. Entonces, para ello nosotros vamos a ver lo que es sistemas, vamos a ver sistemas de aplicaciones o aplicaciones, ¿no? Los sistemas de alguna manera utilizan datos e información para poder ejecutar ciertas acciones. Entonces, a lo largo de la asignatura vamos a ver cómo vamos a poder capturar los datos o información que se necesita para realizar algo, ejecutarlo, procesarlo y posteriormente sacar información. Si volvemos al ejemplo del sensor que decía, del sensor de humo, me estaré refiriendo por si existe un sensor que constantemente está obteniendo datos del exterior. ¿Sí? Por decir, si estamos a una temperatura de 24 grados centígrados y el sensor tiene, por ejemplo, configurado a qué temperatura, por decir, si captura temperaturas, se considera que existe un cambio de temperatura tal vez tan grande que se podría decir que está habiendo llamas. Entonces constantemente recibe, capta, emite, recibe datos, los procesa. Cuando existe una temperatura procesada que efectivamente cumple con el requisito de que por sí es 100 grados centígrados, quiere decir que el sensor ha detectado que hay fuego. Entonces inmediatamente ejecuta ciertas acciones y manda información. Entonces las aplicaciones trabajan con esto, no solamente son una combinación de hardware y software, sino que también trabajan con datos de entrada para procesarlos y posteriormente mandarlos o generar salidas. Es lo que ocurre acá. Yo en mi casa ahorita tengo un monitor, tengo una pantalla, perdón, tengo una cámara y tengo un micrófono. Estos dispositivos constantemente están recibiendo información que los están convirtiendo en una serie de bits y van a viajar a través de la internet para que puedan llegar cómodamente a tu casa. La computadora que en este caso es la tuya o tu dispositivo interpreta esta información, la convierte nuevamente en audio y en sonido y tú puedes ver cómodamente y claramente esta clase. Entonces las aplicaciones trabajan de esa forma. Ahora, algo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de aplicaciones es la información que generan las aplicaciones y la información que necesitan dichas aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Te dije que las aplicaciones trabajan con datos y estos producen información útil para nosotros. En computación, en informática, para nosotros va a ser muy importante llegar a entender cómo se mide la información, ¿ya? Cuando tú habías estado en primeros cursos iniciales en primaria, te habían enseñado que para poder medir información de tipo líquido, te ponían como ejemplo, por decir, algunas jarritas, ¿no? Te ponían una jarrita chiquitita, ¿ya? Y te decían que podían haber diferentes tamaños de las jarritas, ¿no? Pero la unidad básica para medir líquido te habían enseñado que era el litro, ¿no? El litro. Entonces tú a través de un litro era una unidad genérica. Entonces muchos medios, muchos sistemas que trabajan con la medición de líquidos utilizan como medida de litro. Por ejemplo, cuando tú vas a una gasolinería a cargar combustible, tú sabes que en la factura te va a decir por cuánto te están cobrando. No te cobran por metros, no te cobran por grados centígrados, sino te cobran por litro que hayas llenado en el tanque. Entonces son unidades de medición.
Lo mismo, la información necesita ser medida, es decir, imagínate, el líquido, el agua, para poder llegar a tu casa viaja por un medio, ¿verdad? Que es la cañería que te provee un sistema, o bueno, una empresa que te provee agua potable. Entonces, para que la información viaje desde un punto a otro punto, si estamos hablando de información digital, porque recuerda que estamos hablando de informática, información digital, necesita un medio y necesita ser medido para poder acceder a dicho medio. Entonces, la información básica dentro de la informática para nosotros va a ser lo que se llama un bit. Un bit, ¿ya? Bit es la unidad más pequeña de medición en la rama de computación. La unidad de medida más pequeña, unidad de medida, para nosotros es el byte, ¿ya? Un bit, si quieres verlo desde este punto de vista, se representa de la siguiente manera. Quiero que comprendas esto claramente. Te lo voy a encerrar acá. El bit es la unidad básica de medida de la información digital, ¿ya? ¿En qué sentido? Un bit, sí, no es más que la representación de dos posibles valores. Estamos hablando de un 1 o un 0. No sé si alguna vez escuchaste hablar de esto. Pero cuando te hablo de bit, me estoy refiriendo a un 1 o un 0. Probablemente tú alguna vez en tu casa o en alguna experiencia de vivir lo que es un láser, ¿no? Un rayo láser, por decirlo, ¿no? Bueno, voy a tratar de acá utilizar esta anécdota. Imagínate que tienes acá un niño y tiene un rayo láser, un apuntador, si quieres verlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el niño o cuando la persona que está agarrando el apuntador presiona su interruptorcito, su botoncito, ¿ya? Inmediatamente, ¿sí?, sale un haz de luz acá y se proyecta y llega, yo que sé, a una pared, ¿no? Entonces, esta proyección inmediata, ¿sí?, es cuando el botoncito está prendido, está, yo que sé, está, ya, si quieres verlo, lo voy a colocar prendido. Entonces, cuando el botoncito está presionado, sale unas de luces, ¿no? Y se puede reflejar fácilmente y se proyecta acá. Entonces, imagínate que ese símbolo o esa acción de poder lanzar un haz de luz por el medio se va a representar por un 1, ¿ya? Y cuando esta persona deja de presionar, inmediatamente ese haz de luz tendría que desaparecer, ¿no? Desaparecería esto. Desaparecería y no hubiese nada. Entonces, para nosotros en informática, el haz de luz prendido representa un 1, ¿sí? Quiere decir que hay una latencia, hay un envío de datos, hay información. Y el hecho de que esté apagado va a ser representado por 0. Entonces, has debido ver muchos escenarios en los que se ve este concepto. Cuando, por ejemplo, tú tienes un foco de luz, ¿sí?, ¿qué posibles estados puede tener un foco? O está prendido o está apagado, ¿sí? Entonces, generalmente, el bit es una unidad básica de información, es una unidad pequeña de información que representa estos dos conceptos, dos estados, o prendido o apagado, ¿sí? Entonces la computadora recibe, en un lapso de tiempo, si recibe un LED, por decir, si quieres verlo así, un 1, interpreta algo, y si no recibe nada, también es información, quiere decir que representa algo. El hecho de que no reciba inmediatamente algo o nada en un proceso de transmisión, quiere decir que eso es un 0, por decirlo. Entonces es importante comprender que la unidad básica de medida más pequeña de la información es el bit. Ahora, la unidad de medida como tal, si quieres verlo así como un litro, ¿sí?, un litro, por ejemplo, como nosotros manejamos, es el byte. ¿Y qué es el byte? No es más que un conjunto de 8 bits. Es decir, nosotros agarramos un cuadradito. Imagínate que el cuadradito es lo que viaja desde un punto a otro punto. Si el cuadradito si está prendido, quiere decir que es 1, y si está apagado, quiere decir que es 0, ¿no? Entonces, si nosotros reunimos 8 de estos cuadraditos, formamos lo que nosotros comúnmente conocemos un byte, ¿sí? El byte es la unidad básica de medida de la información. Y estamos hablando de unidad de medida de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir almacenamiento? Tú sabes que para que puedas guardar información dentro de tu disco duro, alguna vez has debido comprar un flash, una memoria o un pendrive, y te han dicho que esta memoria, por decir, almacena a lo mucho 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32, 64, 128, no sé. Pero esta información, ¿sí?, tiene que tener una medida de información. Es decir, que cuando te dan un tamaño, se me ocurre por si tú tienes un flash, te van a dar segmentitos pequeñitos. Obviamente que en el flash esto va a ser inclusive aún más grande, ¿no?
Entonces imagínate, si te dicen que tu flash va a almacenar 16 bits, te están diciendo que vas a tener 8 casillitas, ¿no? Si tuvieses 32 bits, obviamente 32, pero es poco probable que a ti te digan que un flash va a almacenar en bits. Entonces se utiliza el término de byte, y tú sabes que un byte, ¿sí?, por lo que hace unos instantes te mencioné, tiene 8 bits, es decir, que tuviese 8 cuadraditos reservados, ¿ya? Un byte. Entonces, si yo te estoy hablando de un byte, es 8. Si te digo 2 bytes, tendríamos 16. Si tuviésemos 3 bytes, estaríamos hablando de 24, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es importante que consideres que la unidad básica de medida para almacenar información es el byte, ¿ya? Y un byte equivale a 8 bits. Cuando hablamos de transferencia de la información, nosotros nos referimos a lo que es el bit. Entonces, por decir, si tú tienes internet en casa, has debido escuchar que, por decir, el proveedor de servicios te dice que la velocidad de transferencia es de 16 bits por segundo. Pues, te está diciendo que es similar al haz de luz que te había explicado. Cuando tú prendes, esto viaja así, va mandándose haces de luces en un 2x3. Cada segundo se manda. Si en un segundo no se manda un haz de luz, quiere decir que eso es un 0. Y si sí se manda, eso es 1. Entonces, la unidad de medida en transferencia es el bit, ¿ya? Ahora, algo muy importante es de que generalmente nosotros no decimos bytes, ¿no?, o bit directamente, sino utilizamos el término de múltiplo, ¿ya? Los múltiplos. Por ejemplo, cuando tú haces un viaje en carretera, nunca dices voy a bajar 342.300 metros. Aunque no sé si el término es correcto o la expresión que di es correcta, pero generalmente decimos probablemente voy a viajar unos 150 kilómetros al sur para ir a, yo que sé, a Tarija, por así. Entonces estás hablando de kilómetros, ¿no? Un múltiplo de la unidad básica de medida de distancia. Entonces, en la información, en el manejo de la información, existe de la misma manera los múltiplos, ¿no? El kilo. Luego del kilo tenemos el mega, el giga, tera, ¿no? Hasta este punto tú has debido escuchar de lo que es este término, ¿no? Kilobyte, bueno, tal vez no has escuchado como tal kilobyte. Megabyte, sí, estoy seguro que has escuchado el término de megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte, ¿no? Entonces, el kilo, estoy seguro que has visto alguna vez en alguna parte, por lo menos en WhatsApp, este término, KB, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien te manda una imagen y está configurado tu WhatsApp para que no pueda abrir inmediatamente la imagen, te dice que eso pesa 1.5 KB. ¿Qué te están diciendo? Que tiene 1.5 por 8 bytes de información. Cuando tú, por decir, quieres descargar un video, ¿sí?, tú alguna vez has debido ver que el video por sí te pesa 30 MB, ¿no? Entonces estamos hablando de megabytes, ¿no?, múltiplos. Y por decir, cuando tú quieres descargarte un video un video en alta calidad o en alta resolución ya desde una página web, estamos hablando de lo que son gigabytes, ¿no? Entonces observa que la diferencia entre ambos, si bien los múltiplos se manejan de esta forma, cuando hablamos de transferencia de datos se habla de bits, ¿ya? Toma en cuenta siempre esto. Nosotros vamos a estar trabajando con lo que son los bytes, ¿ya? De momento, todo lo que es byte. Entonces, esta es la forma en la que se trabaja, ¿no? Observa. Acá en la otra tabla yo te estoy diciendo que un byte, ¿sí?, es igual a 8 bits. Y un kilobyte, ¿sí?, es 1024 bytes. Un megabyte no es más que, mira, si te das cuenta, estamos multiplicando por 1024, y mira, si tuviéramos que hablar en términos de bytes, ¿no?, en términos de bytes, esto se vuelve muy gorroso. Son números extremadamente grandes, ¿ya? Imagínate, nosotros manejamos hasta lo que es el terabyte. El terabyte, por ejemplo, esta expresión que te tengo acá. Son números extremadamente grandes. Imagínate un yobibyte, ¿no?, un yottabyte en realidad. Imagínate la cantidad de información que se tendría que manejar. Hoy en día estamos llegando a lo que es el petabyte, ¿no?, con la información, con lo que está creciendo. Imagínate, hoy en día vamos a llegar a manejar tanta información, porque hoy en día se debe escuchar el término de lo que es 5G, y el 5G va a permitir utilizar una red un tanto más violenta y más rápida, donde vamos a tener conectados absolutamente todo. Si te das cuenta, la información hoy día se almacena, hoy en día las aplicaciones almacenan toda la información posible que se pueda generar. Desde lo que tú comentas, desde que tú le das un like, desde que tú te mueves desde un punto a otro punto, toda esa información se almacena. Las aplicaciones que son gratuitas, ¿sí?, utilizan como requisito para ellas,
la información de el almacenamiento de tu información. Por ejemplo, tú te preguntarás, ¿por qué WhatsApp no me cobra nada? ¿Por qué Facebook no me cobra nada? Pues fácil, el producto eres tú. Utiliza toda esa información para poder almacenar cuáles son tus gustos, cuáles son tus inclinaciones, qué es lo que te atrae, qué es lo que no te gusta, y poder así fácilmente poderte brindar tendencias, decirte qué está de moda o qué posiblemente te podría interesar si hay algún curso que te interesa a ti, o qué cosas te gustaría ver. Por ejemplo, si a ti constantemente te gusta dar like a cosas que hablan de terror o hablan cosas de ficción, entonces, por ejemplo, imagínate que el Cine SAS podría pagar una cierta cantidad de dinero a Facebook para que cada vez que salgan películas de terror, imagínate que en tu cuenta de Facebook inmediatamente salga, ¿no? Mañana vamos a estar publicando tal película, y ya de alguna manera por si puede que te atraiga y puedas que vayas al cine, y ya es un ingreso para la empresa que está contratando los servicios de Facebook. Entonces toda la información hoy en día, jóvenes, se almacena, ¿sí? Entonces existen los programas que tienen que hacer dicho trabajo, y como te mencioné hace unos instantes, toda esta información se representa a través de estos términos que te acabo de explicar, ¿ya? Muy importante que comprendas. Para resumir, sabemos que la unidad básica más pequeña de la información es el bit. La unidad básica de medida es el byte, ¿ya? No te olvides. Y un byte tiene 8 bits, y a partir de ahí van subiendo los términos con el número mágico que es 1024, ¿ya? Muy bien, hablemos un poquito de lo que es la representación de la información. Todos los programas necesitan información para poder trabajar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá, yo que sé, se me ocurre una aplicación. Imagínate que acá tú tienes, se me ocurre Facebook, y lo que necesita Facebook es ¿qué es lo que te gusta ver? Por ejemplo, imagínate que tú utilizas tu dedito para ir desplazándote, ¿no es cierto?, en Facebook, pero cuando hay algo que te llama la atención o un video que te llama la atención, ¿sí?, este se empieza a reproducir. Facebook inclusive captura qué tiempo de reproducción le estás dando a un determinado video. Eso se llama datos, ¿sí?, que van a entrar a la aplicación. ¿Desde qué punto te interesa? Inclusive le interesa saber en qué punto, bueno, por ejemplo, te ha dejado de interesar un video y lo has pasado por alto. Entonces hay un tiempo en el que ha habido un punto en el que a ti te ha agradado el video que estabas viendo, y hay un punto en el que te ha dejado de interesar y lo has pasado por alto. Entonces toda esa información, ¿sí?, se la procesa para generar salidas. Es decir, imagínate que estabas viendo tú un spot se me ocurre, o un video de tenis. Alguien estaba hablando de tenis, se me ocurre, con roles, y cuando han empezado a hablar, por decir, de que yo que sé, a ver, el personaje X ha utilizado este tenis, y este personaje X no te agrada, o sea, no es de tu agrado, tú dejas de ver el video. Entonces produce una salida. En tal punto, tal persona no ha dejado de ver el video y lo ha pasado por alto. Entonces todas las aplicaciones trabajan de esta forma. Todas las aplicaciones necesitan datos de entrada para procesarlos, ¿sí?, y posteriormente, después del proceso, sacar salidas, ¿ya? Y muchas veces existe este proceso de retroalimentación. Esta misma salida sirve para ir afinando los datos. Eso es lo que se conoce como inteligencia artificial, si alguna vez tú habías escuchado hablar de ese tema. Entonces una máquina, un dispositivo o lo que tú quieras ver, es un elemento que procesa información y ejecuta programas, ¿ya? Para que la computadora ejecute un programa es necesario darle los tipos de información, las instrucciones es darle dos tipos de información. Algo muy importante que al momento de hablar de programas es los dos tipos de instrucción, dos tipos de información, perdón. Nosotros utilizamos instrucciones y datos. Las instrucciones son órdenes o acciones que le decimos al programa para que haga a través de los datos, ¿ya? Seguido te explico todo eso. Algo muy importante en computación es también entender cómo se codifica la información. Cuando yo te dibujo, por decir, se me ocurre esto de acá, estoy seguro que muchos de ustedes saben qué es esto. Esto es un dibujo abstracto de ¿qué representa este dibujo según ustedes? Muy bien, es una persona. Efectivamente, ¿no? Es un dibujo abstracto que representa una persona. Pero para la computadora, si yo le doy así, la computadora nunca va a entender esto. Si yo le doy este dato como tal, la computadora tiene que transformar, ¿sí?, esta información, que para mí es un dibujo abstracto, a una serie de elementos de unos y ceros. La computadora lo único que entiende es unos y ceros, no más.
no puede interpretar fácilmente o no interpreta en realidad otras cosas. Entonces la información tiene que convertirse a una representación que se lo conoce como representación binaria. Esto de acá, lo que te había explicado, representa el sistema de numeración binaria. Nosotros manejamos el sistema de numeración decimal. La computadora maneja el sistema binario. El sistema binario trabaja con un 1 y un 0. En cambio, el sistema decimal maneja 9 dígitos, ¿no? Desde el 0, el 1, 2, 3, hasta llegar al 9. Y con todos esos dígitos posibles, combinándolos, podemos formar cualquier tipo de número. E inclusive con todos los números que nosotros podemos formar, podemos hacer diferentes operaciones: sumar, restar, multiplicar, dividir, y todo lo que tú has aprendido en la escuela, ¿no? La computadora también sabe hacer eso, pero considerando que tiene que trabajar con números que están en notación binaria, ¿ya? Para la computadora también existe otro tipo de sistema que se lo conoce como el sistema hexadecimal, que es un sistema que trabaja 16 elementos. Ya no trabaja simplemente con el 0 y el 1, sino trabaja con 16, que son desde el 0 al 8, si no me equivoco, y desde la A hasta la F, ¿ya? Pero bueno, no vamos a hablar del sistema hexadecimal, sino simplemente te voy a representar lo siguiente. No sé si alguna vez, cuando tú no encontrabas el carácter de la arroba para poner tu correo, apretabas la combinación de Alt 64. Alguna vez has debido haber hecho este experimento. Entonces, cuando tú presionabas Alt 64, inmediatamente el teclado te dibujaba en la pantalla el símbolo de la arroba. Entonces, acá esta tablita que te estoy representando se lo conoce como la tabla de los códigos ASCII. El código ASCII es una manera de representar todos los símbolos que nosotros manejamos en la vida real a través de formatos numéricos. Es decir, si tú quieres obtener la arroba, tienes que presionar al 64. Si tú quieres formar el número 1, ¿sí? Si no sabes dónde está el 1 y no funciona tu numeral 1, puedes optar por colocar Alt 49. Y así, si tú quieres formar el símbolo de una carita, puedes presionar Alt 1. Y así sucesivamente. Si yo quiero formar la letra K, puedo presionar la combinación de Alt 107, escribir, con presionar Alt y presionar 107. Entonces todos estos elementos se los conoce como el código ASCII. El código ASCII es una manera o es una tabla intermedia para poder convertir esta codificación numérica. Es decir, si alguien presiona W, inmediatamente el teclado convierte el W en 87 y el 87 se convierte, por decir, si quieres verlo así, en código binario, ¿ya? Más adelante te voy a enseñar a comprender los pasos para poder convertir desde un sistema a otro, ¿ya? Entonces, la representación de la información es muy importante para la computadora. La computadora, recuerda, no va a entender lo que tú le des directamente. Por ejemplo, ahorita mi computadora está capturando todo lo que es el video y todo lo que es el audio, pero internamente mi procesador, la computadora internamente, está convirtiendo todas esas fotos, todo lo que es el audio, a todo lo que es un 1 y 0. Un 1 y 0. Y lo que está haciendo mi proveedor de servicios es enviar unos y ceros a los equipos con los cuales está conectada esta sesión. Y la computadora en tu casa está interpretando estos unos y ceros y los está volviendo nuevamente a convertir a fotografía y audio, de tal manera que tú puedas entender. Entonces, esta es la manera en la que se trabaja la información en la computadora. La computadora, recuerda, nunca va a entender directamente este dibujo que te hice hace unos instantes, sino que es lo que va a hacer, va a tener que convertir a una representación de unos y ceros, ¿sí? Almacenarlas y después, para poder volver a representarlo así, para que tú puedas entender ese dibujo, vuelve nuevamente a interpretar los unos y ceros y los convierte nuevamente a este esquema. Entonces, representar la información es importante y recuerda que la computadora interpreta y guarda su información solamente a niveles de unos y ceros. Imagina que tu disco duro, ¿sí? Tal cual, no sé si alguna vez viste un disco duro, ahí adentro hay un circulito, ¿no? Y ahí está la agujita. Dentro de sí no es más que un conjunto de millones de celdas donde se almacenan o se graban unos y ceros, ¿sí? Muy bien. Recuerda que tú te estás formando, ¿sí? Para poder ser alguien que va a crear aplicaciones y programas, si es que así te gusta lo que es el tema de programación. Entonces, los programas hoy en día tienen utilidades, tienen finalidades, es decir, que no existe un programa que no tenga un fin como tal, hasta los juegos. El fin de un juego es que tú la pases bien, que te entretengas, que pases el tiempo sin aburrirte.
Por ejemplo, ¿cuál es el fin de WhatsApp? Que tú estés comunicado, que estés al tanto, que te pueda llegar información. ¿Cuál es, por ejemplo, el fin de yo que sé, un programa que trabaja con el calendario? Pues que te diga la fecha, ¿no? Hay diferentes tipos de aplicaciones, ya sean en la computadora o en los dispositivos móviles, que nos facilitan la vida. Pero para que estos programas hayan existido o estén vigentes en nuestro dispositivo, alguien ha tenido que crearlos. Alguien ha tenido que desarrollarlos. Y ese alguien es probablemente un ingeniero o algún desarrollador de aplicaciones. Entonces los programas tienen el fin de facilitarnos la vida. Para poder crear un programa, nosotros vamos a utilizar lo que nosotros conocemos como lenguaje de programación. ¿Sí? Te voy a poner acá un ejemplo. Voy a hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Ya? Acá tengo un ejemplo sencillo, ¿sí? Donde por decir tenemos un pequeño personaje, ¿no? Este robotcito, ¿no? ¿Ya? Y este robotcito no entiende absolutamente nada de lo que digas, salvo tú utilices todos estos comandos que están acá, ¿no? Entonces te voy a explicar acá lo que es un lenguaje de programación a través de este ejemplo. Los comandos que tú ves acá, por ejemplo, este comando que primero voy a encerrar, este de acá, es ir adelante, ¿no? Es la forma de interpretar ir adelante. Este de acá es para saltar, ¿no? Perdón, es para prender un foco, ¿sí? Este de acá es para girar a la izquierda, este es para girar a la derecha y este es para saltar, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes que darle la instrucción o hacer un programa, si quieres verlo así, ya en términos nuestros, para que este robotcito de acá pueda llegar a este punto, ¿ya? Supongamos que tiene que llegar y tiene que ir a prender todos los cuadritos que están en azul. Entonces imagínate. Entonces mira, yo creo que todos podemos entender fácilmente que está un piso abajo, acá hay algo que tiene que saltar, ¿ya? Entonces, ¿qué comando sería útil para poder primeramente decirle que ya que está en este sentido, está viendo hacia ese lado, pueda llegar a este punto, ¿sí? De acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer primeramente el personaje? Voy a colocar los comandos A, B, C, D y E. Los voy a codificar ahora, para que no me estén diciendo saltar o brincar. Primero, ¿qué tendría que hacer para llegar a este punto? Escucho. A ver, si quieren, este va a ser adelante, prender, girar izquierda, este va a ser girar derecha y este va a ser saltar. O si quieren me dicen en las abreviaciones A, B, C, D. ¿Cuál sería el primer comando que debería ejecutar? C, girar, dice. A ver, vamos. Muy bien. Miren, voy a codificarlo así. ¿Ya? Muy bien. Si yo presiono E, estoy en este punto. Y estoy en esta dirección. ¿Qué debería hacer a continuación? C, muy bien. Si estoy en este punto y le digo girar hacia la izquierda, entonces voy a irme hacia el otro lado. Entonces voy a estar en esta dirección. Pero sigo en este punto. A continuación, ¿qué tendría que hacer? Ah, muy bien, excelente. Entonces llego a este punto. Muy bien, a continuación. Muy bien, tendría que saltar. Sigo en esta dirección. A continuación. Recuerden, el objetivo, ¿ya? El objetivo es de que llegue a este punto, pero prendiendo todos los cuadros que están con azul. Muy bien, ve, porque estoy en este punto, puedo aplicar y prendo, ¿sí? El objetivo es prender. Recuerda que cada foco cuadrado azul se debe prender. Muy bien, y a continuación, ¿qué haría? Sigo en ese punto, si estoy mirando ahí, ya lo he prendido. C, muy bien, entonces me voy hacia esa dirección. A continuación. Muy bien, salto acá. Y bueno, yo creo que todos han entendido la secuencia. Entonces quiero que observes lo siguiente. Vas a interpretar lo que está escrito aquí. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un conjunto de comandos, ¿ya? Recuerda que acá, los comandos que te había puesto acá eran gráficos. Estos de acá son comandos gráficos. Pero bueno, nosotros lo hemos codificado. Es un conjunto de comandos, sentencias y códigos que permiten escribir programas
que permiten escribir programas para un computador. Entonces lo que acabamos de hacer acá es escribir un pequeño programa. Esto es un programa, ¿sí?, que va a permitir que este computador, que en realidad es un pequeño robot, interprete y comprenda estas simbologías. Si te das cuenta, el programa está resuelto acá. Este era el programa. Esto es un programa. El problema acá era lograr que el robot llegue a este punto. Ese es el problema. El problema es, por decir, se me ocurre en la vida real. El problema consiste en cómo logramos que, se me ocurre, de que ya no exista contagios por el COVID-19. Imagínate, ese es un problema. Entonces, ¿cómo creas un programa a través de la computadora para que se solucione eso? Obviamente que el problema del COVID tal vez es un ejemplo tonto que te acabo de dar. Pero el ejemplo que hemos utilizado acá sí se puede a través de estas instrucciones, que ya están bien delimitadas y especificadas. Entonces, si te das cuenta, mira, muchos de ustedes han coincidido con el ejemplo que puse hace unos instantes. E era saltar, acá está saltar. C era girar a la izquierda, acá está. A era adelante, ahí está adelante. E era saltar, ahí está saltar. B era prender, ahí está prender, ¿sí? Y C era girar, ahí está C, adelante es A. Si queremos seguir al otro punto, tendría que tener una nueva A. Tendría que girar, ahí está girar. Tengo que saltar, avanzo uno más y prendo, y el objetivo es este. Esto es un programa. Es un programa informático. Bueno, obviamente que este es un programa para niños. Nosotros vamos a aprender a lo largo de la asignatura a utilizar estos comandos, que ya, bueno, obviamente en nuestra jerga van a ser instrucciones un tanto más avanzadas propias de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que tiene ese robot vendría a ser esto. Este es el lenguaje. Esto es lo que interpreta. Recuerda, nosotros nos comunicamos a través del lenguaje hablado, es decir, tú entiendes todos los fonemas, las palabras que yo estoy expresando, el orden de las palabras que estoy expresando las entiendes. Si yo te diría, quiero que juegues con la computadora, si escribimos ese término, no es lo mismo que te diga computadora juega quiero con la. No es lo mismo, ¿no? El orden de las palabras tiene mucha significancia al momento de expresarnos. Pues es lo mismo. Si yo cambio el orden de estas instrucciones y esto lo llevo acá y esto me lo llevo más abajo, obviamente que el problema no se va a resolver, ¿sí? Entonces es importante cuidar todos estos elementos. Entonces quiero que comprendas esto. Un lenguaje de programación es un conjunto de comandos, esto que te lo había marcado, ¿no? Sentencias y códigos que permiten escribir. Lo que acabamos de hacer hace unos instantes ha sido escribir código. Aunque tú no lo creas, hemos escrito código. Esto es código que nos permiten escribir programas para computador. Es decir, hemos escrito un código para un computador, para esto, para este robotcito. Este robotcito va a empezar a interpretar cada uno de estos comandos y los va a empezar a ejecutar. Y va a lograr su acometido de poder llegar a esto. Ese es un programa. ¿En qué consiste la compilación? Otro término importante al momento de hablar de programación. La compilación es el proceso de traducción de un programa fuente a un programa objeto. Traducción al lenguaje máquina. ¿Qué quiere decir? Si yo, bueno, voy a borrar todo lo que acabo de escribir acá. ¿Ya? La compilación consiste en de que si bien el robot comprende qué es esta instrucción, sabe qué es, internamente esto, para que el robot pueda levantar sus piecitos y pueda, yo que sé, caminar hacia adelante, necesita traducir a su lenguaje máquina. Es decir, recuerdan que en todo dispositivo el lenguaje máquina, que te había dicho que no es más que una combinación de unos y ceros. Entonces, si bien para nosotros es entendible estos códigos, porque son símbolos que son fáciles de entender para nosotros, pero para la máquina no. Si bien recibe la máquina todos estos elementos, los tiene que traducir, los tiene que compilar. ¿Qué significa compilar? Cambiar, traducir de un programa de fuente o programa a un programa objeto. El programa fuente es esto, es un lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel es propio para nosotros, es una forma de comunicarnos con el dispositivo. Pero el dispositivo tiene que convertir ese programa a código de bajo nivel para que él sí internamente pueda entender y ejecutar sus acciones. Es como si el robot es un todo. Pero para que el robot, cuando alguien le diga la flecha, cuando el robot reciba la flechita, esta instrucción,
necesita convertir esto a instrucciones de unos y ceros. Un 1, 1, un 1, un 0, un 0. Quiere decir que tienes que levantar la pierna. Internamente este sistema, este computador, interpreta la flecha y ejecuta esa acción. Entonces son dos elementos básicos y muy importantes al momento de entender. Obviamente que nosotros no vamos a programar utilizando estos conceptos, sino vamos a utilizar términos un tanto más avanzados. Eso es un lenguaje de programación y en el mundo existen diferentes lenguajes de programación que nos van a permitir realizar programas. Vienen de lenguajes desde alto nivel hasta lenguajes de bajo nivel. Cuando uno quiere trabajar más propiamente a nivel más profundo, existen los lenguajes de bajo nivel como Assembler y otros, ¿no? Y los lenguajes de alto nivel, por ejemplo, los que nosotros vamos a ir aprendiendo, C++, Java, C#, Python, entre otros, que nos permiten fácilmente hacer programas, ¿sí? Entonces, espero que esté claro lo que es lenguaje de programación y lo que es compilación, ¿sí? Muy bien. Continuemos. Recuerda, acá en el ejemplo que te había dado, los datos de entrada, ¿sí? Imagínense, ahora voy a poner otro ejemplito de robot. Imagínate si por decir el robot estuviese acá, ¿ya? Y tuviésemos que hacer este recorrido. Avanzar estos 4 cuadros y aquí estuviese el bloque azul y el objetivo es prenderlo, ¿no? Lo más probable es que, imagínate que el robot está en ese sentido, ¿no? La manera más sencilla sería colocar A y después colocar para prender B, ¿no? Ese sería el código. Pero si te das cuenta, tenemos una serie de instrucciones que están repitiéndose, ¿no? 3, 6, 7. 3, 6, 7, está muy bien. Imagínate poder resumir, ¿sí?, esta instrucción a simplemente 7 veces A y B. Es decir, estaría agregando un dato más, te das cuenta, este 7, que sería la cantidad de veces que se tiene que repetir la instrucción A. O si quieres verlo, alguna vez has debido ver este término, 7 por A, por ¿sí?, ¿no? Y a continuación B. Entonces, imagínate que ahora esto, ¿sí?, va a ser adicionalmente un dato de entrada que va a ser cuantificable, es decir, va a ser un número. Entonces, cuando hablamos de las aplicaciones y los programas, también tenemos que entender los tipos de datos, ¿ya? ¿Qué quiere decir tipos de datos? Los tipos de datos en programación son la forma en que la información se representa. La manera más sencilla de representar la información generalmente son de dos formas. Alguna vez tú has debido llenar un formulario, ¿no?, para llenar, por ejemplo, tu correo electrónico. Para crearte, por ejemplo, una cuenta en alguna página como tal, por decir, te piden el correo, ¿sí?, te piden por decir la fecha de nacimiento, y se me ocurre que te piden, a ver, imagínate que te piden, estamos hablando de una aplicación para Bolivia, y te ponen por decir se me ocurre, te piden el CI. Entonces, ¿qué es lo que está esperando una aplicación en este formulario? Acá, en estas cajitas, están esperando que tú introduzcas información. Ahora, la información que tú vas a colocar, por ejemplo, acá va a ser, no creo que alguien te deje meter estos datos, 1, 2, 3, 4, ¿sí?, ¿no?, y presiones el botón de enviar. Inmediatamente la aplicación te va a saltar y te va a decir, oye, ¿qué pasa con vos? Lo que tú estás tratando de introducir no es correcto, yo te estoy pidiendo tu correo y me estás metiendo cualquier cosa. Y lo mismo acá en la fecha de nacimiento, no puedes decir febrero de 2021, no introduces esa información de esa manera, sino que sabes que la fecha de nacimiento, por lo general, las aplicaciones lo captan como una combinación de 3 números. Por ejemplo, 21 del 10 de 1987, por sí. Son 3 números que se están captando. Entonces, los tipos de datos en programación, para nosotros los vamos a clasificar de la siguiente manera. En nuestra asignatura vamos a ver tipos de datos simples y probablemente uno que otro compuesto. Cuando hablamos de simples nos referimos a tipos de datos que son numéricos. Estos dos que están acá encerrados, enteros y reales, para nosotros van a ser tipos de datos numéricos, es decir, que son números. Lo que se maneja son números. Existen otros booleanos que generalmente son estados.
y existen otros que son caracteres. Si quieres verlo más sencillo, son letras. Entonces, por ejemplo, en el correo electrónico, ¿qué es lo que tú llenas? Tú llenas letras, ¿no? Rodrigo-83 @ son letras. En pocas palabras, las letras son caracteres, son símbolos del teclado. Entonces son tipos de datos, ¿ya? Son tipos de datos, perdón. Cuando tú llenas, por ejemplo, el CI no es, si tu carnet es 5680-546, por ejemplo, tú no escribes en literal, ¿no? No escribes 56, no haces eso, sino la cajita de texto te valida para que tú escribas un número, ¿no? Entonces, para las aplicaciones es muy importante considerar los tipos de datos. Por ejemplo, cuando tú estás jugando un videojuego y te dicen que introduzcas la cantidad de, a ver si me ocurre, la cantidad de estrellas que quieres recolectar. La cantidad de estrellas, por ejemplo, es un número. Cuando por ejemplo, tú estás jugando un videojuego y te piden tu nickname. ¿Qué es el nickname? ¿Será que es un número? ¿Será que son letras? ¿Será que son estados? Pues obviamente son un conjunto de letras, ¿no? Cuando hablamos de tipos de datos numéricos nos referimos, por ejemplo, a la edad, al número de vidas, número de monedas que has comido, por decir, velocidad de transferencia, otros tipos de datos que enseguida lo vas a entender, ¿sí? No te angusties si no me estás comprendiendo eso. Cuando hablamos de booleanos me estoy refiriendo a estados. Alguna vez has debido escuchar este término, ¿no? Cuando te explicaban, por ejemplo, el sistema decimal, te daba a entender eso, ¿ya? Ahora sí, ¿dónde está mi ratón? Los booleanos, en pocas palabras, representan estados que generalmente son o falso o verdadero, ¿sí? Falso, verdadero. Por ejemplo, un sensor trabaja con estados, ¿no? Está prendido o está apagado, ¿sí? Eso es lo que tienes que considerar cuando hablamos de booleanos. Aprobado o reprobado. Dos posibles escenarios, ¿sí? Solo dos estados. Un booleano trabaja de esa manera. Los caracteres son las letras. Por ejemplo, un nombre es un conjunto de caracteres. Los tipos de datos compuestos ya los vamos a ver más adelante. Son las matrices, los arrays, las cadenas, estructuras de datos, pilas, colas, que los vas a ver en semestres más superiores, ¿ya? Vamos a ver un poquito lo que son constantes, variables y expresiones para terminar. Alguna vez has debido ver esto, ¿no? Esta expresión. En programación, ¿sí? Cuando por decir, nosotros formábamos, por decir esto, hace unos instantes en el ejemplo, A, B, A, C, por decir, esto para nosotros era una expresión. ¿Qué es una expresión? Es una combinación de instrucciones. Esto tú ya lo has visto implícitamente en asignaturas anteriores, ¿ya? Por ejemplo, acá tú puedes ver fácilmente que esto es una expresión algebraica. ¿Qué quiere decir? Donde tú tienes acá 5, que para nosotros es una representación fija en la expresión, es decir, que no cambia. Aquello que no cambia para nosotros se va a conocer como constante, ¿sí? En esta expresión tú tienes dos elementos que no van a cambiar en la expresión, que se van a mantener fijos, ¿sí? Son sagrados ahí, no se cambian. Pero tienes adicionalmente otro tipo de elementos que probablemente cambien. Y en una ecuación algebraica, estos elementos se los conoce como variables. Esto es una variable. ¿Por qué decimos que es una variable? Porque esto va a cambiar, ¿sí? Dependiendo nosotros en la expresión a cómo igualamos esto, si se me ocurre que yo lo coloco a 3, tenemos que descubrir el valor de x que satisfaga esta ecuación, de tal manera que nosotros, tras operar 5 veces el valor de x y adicionarle 9 veces la x al cuadrado, debería darnos 3. Pero ¿qué ocurre si, por decir ahora, yo no espero obtener 3, sino quiero obtener, se me ocurre, 100? Entonces el valor de x, ¿qué va a ocurrir con el valor de x? Pues va a tener que cambiar. Entonces nosotros en las expresiones algebraicas que alguna vez habíamos visto, hemos manejado estos conceptos. Una constante es aquello que no cambia, es invariante a lo largo de la ejecución de un programa. Una variable, como dice su nombre, es algo que va a cambiar, que va a necesitar cambiar en algún punto en función a cómo está representado. Esto, por ejemplo, puede ser un dato. Y la expresión como tal es todo esto que tú has visto. Esto es una expresión.
Entonces, en una expresión, en una representación algebraica, existen estos elementos, unas constantes y variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que nosotros podemos tener la siguiente expresión: a va a ser igual a 5 veces x más 3 veces y. Pregunta: en esta expresión que acabo de armar, ¿cuántas variables existen? Vamos, estoy atento. Ustedes me dicen las variables. ¿Cuántas variables creen que existen? A ver, empecemos con algo más sencillo. ¿Cuántas constantes existen? ¿Y cuáles son los valores de esas constantes? ¿Ya? ¿Cuáles serían las variables, según tú? Ya, perfecto. Vamos a representar las variables como hace rato. X y Y. ¿Y cuáles serían las constantes? Excelente, 5 y 3. En la expresión estos valores de 5 y 3 no pueden cambiar, ¿sí? Por eso se los consideran como constantes, no deberían cambiar. Las variables son aquellos valores que van a cambiar su valor a lo largo de diferentes circunstancias. X y Y probablemente cambien. Y si X y Y cambian, ¿cómo va a ser el valor de A? ¿Será que A es una constante o es una variable? Variable, excelente, es una variable. Entonces, ¿cuántas variables tendríamos en esta expresión? 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué te estoy colocando esto? ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque a lo largo de nuestra asignatura vamos a ver cómo vamos a ir formando programas a través de instrucciones y expresiones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si bien hace unos instantes te he mostrado que esto era un programita, esto de acá era un programa, ¿sí? Para nosotros eso es un programa. Para nosotros ahora los programas van a ser conjunto de expresiones, es decir, que al final de cuentas nuestro programa puede ser que sea lo siguiente: paso 1, x toma lo de 3x, bueno, no hay eso, sino 3a más 5b, y c va a ser igual a 3 veces x, y d va a ser igual a la raíz cuadrada de c más 8 veces x, y la salida y el resultado va a estar aquí, ¿sí? Imagínate, esto para nosotros va a ser un programa. Ahora la pregunta es, ¿sí? Nuestro objetivo en la asignatura va a ser cómo nosotros como programadores vamos a aprender a identificar qué instrucciones vamos a necesitar colocar en nuestros programas para que nuestros programas obtengan esto. Porque recuerda, para nosotros un programa va a trabajar con datos, ¿sí? Todo programa va a trabajar con datos. Nosotros no sabemos cuánto va a ser el valor de A ni de B, pero en función a A se va a calcular X en función de A y B, y X nos va a permitir obtener, gracias a X, el valor de C, y gracias a C vamos a poder calcular el valor del resultado, que va a ser D. Entonces, por ejemplo, podríamos asumir un pequeño programa donde nosotros vamos a trabajar con A y B como dato de entrada a nuestro programa. Vamos a procesar estas instrucciones. Recuerda que te había dicho que un programa no es más que un conjunto de datos e instrucciones. Estas instrucciones se van a ejecutar. ¿Con qué fin? ¿Cuál va a ser el fin de trabajar con datos, ejecutar instrucciones? ¿Cuál va a ser el fin? Puedes obtener ¿qué cosa? Al final, ¿qué esperas de un programa? Un resultado, y en pocas palabras, el resultado es información, ¿ya? Entonces, a lo largo de la asignatura nosotros vamos a trabajar de esta forma. Vamos a trabajar con datos de entrada, ¿sí? Vamos a aprender a crear estas instrucciones que netamente van a estar asociadas a un lenguaje de programación. Ahora, este lenguaje de programación para nosotros va a ser C++, ¿sí? Ahora, seguramente tú me dirás, pero qué feo, esto es complicado de entender para mí, yo no sé cómo vamos a crear estas instrucciones. Es probable que tú no entiendas. Pues nosotros nos vamos a apoyar en una herramienta para poder crear estas instrucciones,
y nosotros vamos a utilizar una herramienta visual. Esta herramienta visual la vamos a conocer como PCInt, que va a ser un diagramador de flujo. Todo esto te lo voy a ir explicando en clases posteriores, ¿sí?